Psicología, aspectos básicos, ramas y métodos. Etimología. Concepto. Los procesos psicológicos. Requisitos para considerar a la psicología como ciencia. Ramas de la psicología. Métodos de la psicología. Referencia bibliográfica. Etimología. Etimológicamente el término psicología proviene de dos vocablos griegos que son psique, psaiki, que significa alma, espíritu y ánima. Logos, que significa tratado o estudio. Concepto. En la actualidad la psicología científica es conceptualizada como la ciencia que estudia la conducta o comportamiento. ¿Por qué es ciencia? Al decir ciencia se quiere hacer notar que la psicología es objetiva porque intenta resolver los problemas de la conducta, basándose en hechos concretos, observables, medibles y sujetos a experimentación. Una vez recogidos los datos, el psicólogo debe clasificarlos, interpretarlos y en base a ellos, elaborar teorías que permitan predecir lo más certeramente futuras conductas, no solo del hombre sino también de muchos animales. ¿Qué es la conducta? Denominamos conducta a los actos o acciones que se realizan en respuesta a una causa o estímulo determinado. Muchas veces la conducta se ve influenciada o aún determinada por el medio ambiente en que el individuo se desenvuelve, desde el momento de su concepción hasta su muerte. Por otro lado, debemos tener en cuenta también que aunque la conducta no es directamente heredada, se ve influenciada por factores genéticos. Los procesos psicológicos. Son procesos o vivencias internas experimentados por la persona, que le permite captar la realidad y actuar dinámicamente en el medio, de acuerdo a sus necesidades o circunstancias. ¿Cuáles son sus características? 1. Son subjetivos, son personales, porque es el propio sujeto el que experimenta estos procesos o fenómenos. En consecuencia, son intransferibles. Ejemplo, el pensamiento y la emoción. 2. Tienen una base biológica. Los procesos psicológicos están directamente articulados al aspecto corporal o físico, principalmente al sistema nervioso y al sistema endocrino. Ejemplo, la maduración. 3. Tienen una influencia social y cultural, porque la influencia del ambiente social y cultural permite la evolución de los procesos psíquicos. Además, todo proceso psíquico se expresa en el medio a través del comportamiento o conducta. Ejemplo, el aprendizaje. 4. Se relacionan entre sí. Los procesos psíquicos como los cognitivos, afectivos y volitivos se relacionan dinámicamente entre sí. Ejemplo, la pasión por la investigación. ¿Cuál es la clasificación de los procesos psicológicos? 1. Procesos cognitivos o cognitivos. Permite conocer la realidad interna y externa del sujeto. Tenemos la percepción, la memoria, el pensamiento y la inteligencia. 2. Procesos afectivos. Son reacciones internas dinámicas frente a la realidad social y natural. Tenemos la emoción, el sentimiento y la pasión. 3. Procesos volitivos relacionados con la voluntad del sujeto. Tenemos la motivación. Requisitos para considerar a la psicología como ciencia. 1. Objeto de estudio. Se centra en los procesos psíquicos o procesos internos que vivencia la persona, que le permite al cerebro representar la realidad y que se expresan a través de la conducta o comportamiento. En consecuencia, el objeto de estudio concreto de la psicología es la conducta. 2. Campo de acción. Es el ámbito propio de la psicología, que constituye los fenómenos y las experiencias psicológicas, tanto del hombre como del animal, en relación con el medio que le rodea. El ámbito de la realidad es natural y social. 3. Métodos. Son los procedimientos científicos que utiliza la psicología para el estudio de la conducta. 4. Teoría. Es la organización y sistematización de los conocimientos psicológicos. La teoría de la psicología precisa de un lenguaje lógico, o sea, coherente y sistemático. Toda teoría está compuesta de principios, leyes, hipótesis y otros planteamientos afines. Ramas de la psicología. La gran importancia que la ciencia psicológica ha desarrollado en la investigación de los aspectos humanos y animales ha permitido que sus contenidos sean prácticamente amplios. Por ello podemos clasificar a la psicología en dos ramas. 1. Psicología pura o teórica. Establece los principios, leyes y procedimientos para el estudio sistemático de la conducta. Se interesa por la investigación básica,
sin miras a una aplicación, se preocupa principalmente por la descripción y explicación. Se lleva a cabo para probar una teoría. Se subclasifica en psicología normal y psicología anormal. A psicología normal estudia la conducta que no presenta alteraciones o desajustes. 1. Psicología general. Se ocupa de los principios esenciales de la psicología como son las características del ser humano en relación al medio, tal como puede ser la de un hombre maduro y normal. 2. Psicología diferencial. Abarca el estudio de las diferencias del comportamiento en función del sexo, nivel social, constitución física, edad, madurez, normalidad y otros diversos factores. 3. Psicología social. Pone el acento en las facetas del comportamiento humano accesibles a las influencias sociales, sobre todo en las interacciones sociales del individuo y en el estudio de los grupos sociales y de su dinámica. Estudia la influencia del grupo en el individuo y la influencia de éste en el grupo. Examina también la conducta de las multitudes, sus ideales y aspiraciones. 4. Psicología evolutiva o del desarrollo. Estudia el desarrollo de la conducta humana en sus diferentes etapas y estadios. 5. Psicología animal. Estudia la conducta animal, en forma experimental, en función de sus conocimientos biológicos determinando las reacciones animales frente al medio y frente al hombre. B. Psicología anormal o psicopatología. Estudia la conducta que ha sufrido alteraciones, trastornos, desequilibrios o desajustes. 2. Psicología aplicada, llamada también psicología práctica. La investigación aplicada se interesa más por la predicción y control del comportamiento humano. La psicología aplicada pretende solucionar la problemática diversa del ser humano. Destacan las siguientes subramas. A. Psicología clínica. Su objetivo es el estudio, diagnóstico, identificación, tratamiento y terapia de los trastornos, anormalidades o desajustes del comportamiento humano. B. Psicología educacional. Su tarea es el estudio y aplicación de las técnicas del aprendizaje y la enseñanza, con la finalidad de mejorar el sistema educacional. C. Psicología industrial o del trabajo. Su finalidad está relacionada con la producción, en la búsqueda de calidad. Procura la optimización del trabajo y la efectividad en la selección del personal. D. Psicología comercial. Su acción es aplicar los mecanismos que permitan el mayor rendimiento de las ventas de bienes o servicios. La publicidad es su mayor aliada porque persuade o convence al consumidor. E. Psicología jurídica, empleada por los magistrados en el tratamiento de las conductas ilegales o delictivas, en cualquier proceso jurídico, cuyo objetivo es la aplicación de las leyes. F. Psicología penitenciaria, aplicación de los procedimientos de readaptación social a los condenados a pena privativa de la libertad, logrando de esa manera la resocialización o readaptación de los internos. Métodos de la psicología. Son los procedimientos científicos que utiliza la psicología para el estudio de la conducta, principalmente del ser humano, de esa manera fundamentar sus afirmaciones de manera objetiva y concreta. Los métodos principales son: A. La observación permite describir la conducta del ser humano. Se considera la introspección y la extrospección. A. La introspección o exploración de uno mismo puede hacerse de forma natural, con la simple mirada interior que permite llegar al análisis espontáneo de las propias impresiones y de manera científica a una mayor profundización de la misma. Para que el método introspectivo sea científico, necesita desarrollarse de acuerdo a un plan y los resultados tienen que ser comparados a los obtenidos por otros investigadores. Requiere del observador la imparcialidad en la observación de sus propios fenómenos, que tenga conocimiento sobre la ciencia psicológica y ser preciso al determinar y describir el fenómeno. B. La extrospección es la observación de los fenómenos psíquicos ocurridos en otras personas. Por la extrospección los hechos no solamente deben ser observados sino requieren ser interpretados para comprenderlos y explicarlos. La extrospección puede ser directa cuando existe contacto inmediato del observador y el sujeto observado. Indirecta cuando existe contacto mediato a través de productos espirituales como el arte, la cultura, la religión, etc. La extrospección requiere del observador imparcialidad, capacidad y precisión. B. La experimentación es el método que consiste en provocar en forma deliberada determinados fenómenos o procesos psíquicos con la finalidad de estudiar el comportamiento de dichos fenómenos en las condiciones más apropiadas. Es necesario que la experimentación cumpla las siguientes condiciones. A. El fenómeno debe repetirse bajo las mismas condiciones.
B. Debe variar las condiciones de acuerdo a un plan a fin de investigar el comportamiento del sujeto en circunstancias completamente distintas. C. El problema que se va a estudiar debe ser concreto y preciso. D. Es necesario contar con el material e instrumental necesario. E. Debe considerarse aquellos factores que varían, variables, y los que no varían, constantes. C. Método psicométrico. Son instrumentos, piezas o aparatos que emplea el psicólogo para realizar su trabajo de investigación en el laboratorio. Ejemplo. A. Tests o pruebas psicológicas. Son los medios destinados a determinar objetivamente las características de las personas y la capacidad de las funciones psicológicas. Se caracterizan por medir de manera indirecta y aproximada un fenómeno psicológico. Todo test debe ser objetivo, confiable y válido. B. Cuestionario. Son pruebas destinadas a experimentar en un grupo de personas determinados fenómenos psíquicos. D. Método complementario. A. La entrevista es el diálogo que se sostiene entre dos o más personas para producir un intercambio de información con determinado propósito. C. La encuesta es un conjunto de preguntas formuladas con un determinado propósito. Las encuestas sirven para medir aptitudes u opciones de los diferentes grupos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.